Buenas noches, profesor. El tema del que se hablará en este momento es prelosas con viguetas pretensadas. Los integrantes son Benítez Murillo Piero Luigi, Cowanqui Calderón José Alejandro, Rodríguez Malpartida Stephanie Valeria. Introducción. Este sistema de prelosas con viguetas pretensadas está diseñado para lograr mayor rapidez, seguridad y ahorro en las obras. En este trabajo se hablará a detalle sobre estas prelosas y las viguetas pretensadas. Historia. En el año de 1880, Jackson patentó unas barras de acero usadas en arcos, las cuales apretaba para dar estabilidad. Un par de años después, propuso reforzar losas con alambres de acero, lo que dio paso a que en el periodo de 1900 a 1920 se viera plagado de una cantidad de esfuerzos para poder concederle el concreto, al concreto propiedades superiores a través del preesfuerzo. Para el año de 1928, Eugene patenta el primer sistema de precompresión del concreto y en 1937 el ingeniero alemán construye el primer puente de concreto pretensado. El desarrollo de la técnica del preesfuerzo en el concreto permitió crear una serie de productos y soluciones para la construcción, tales como elementos para puentes, placas, vigas y viguetas pretensadas, por mencionar algunos. Fue a inicios de los años 40 que el ingeniero español Francisco Fernández Conde adquiere las patentes del pretensado para España y Latinoamérica. Con ello comenzó a fabricar las primeras viguetas pretensadas, las cuales tenían en un inicio un carácter experimental o de prueba. En vista de que los elementos pretensados de sección pequeña, como las viguetas, no se habían utilizado en la construcción hasta entonces, después de varios años de pruebas, en 1945 comienza a comercializarse la primera vigueta pretensada en España, bajo el nombre de viguetas Freise. De hecho, la primera vigueta pretensada se fabricó en febrero de ese mismo año, con una longitud de 3.20 metros, 20 centímetros de peralte y con un arreglo de acero de preesfuerzo de 8 alambres de 2 milímetros de diámetro. Para el año 1955, en el entonces Distrito Federal, se constituye una de las empresas de prefabricados de concreto más longevas actualmente en funciones de México. Viguetas y Bovedillas S.A.D.C.B. Vibosa, comandada por el señor Augusto Caire Dumas, y a quien algunos atribuyen haber fabricado la primera vigueta pretensada en suelo azteca. Y continuando con la exposición, hablaremos sobre las viguetas. Las viguetas se pueden considerar como varias vigas pequeñas. Su función básicamente es la misma a la de las vigas, excepto que no están soportados por marcos o muros de carga. Estas conforman la armadura de la losa. Su sección sí se mantiene constante a diferencia de las vigas, que depende de la luz y la carga que van a soportar. Las viguetas suelen ser perpendiculares entre paredes o vigas para formar un techo o piso. Transfieren la carga muerta del subsuelo, así como cargas vivas. Técnicamente, estas cubren distancias relativamente cortas, a diferencia de las vigas. Las viguetas pretensadas son elementos semi-resistentes que constituyen la armadura de la losa, por lo que no pueden soportar los esfuerzos juntos con el hormigón de la capa de compresión. Las viguetas tienen una sección constante de hormigón de gran resistencia y su forma es la de una T invertida. No son aptos para recibir cargas como un perfil metálico o una viga porque no constituyen un dispositivo estructural en sí mismo. Siguiente, por favor. Las prelosas. La losa prefabricada es un elemento superficial con una capa inferior de hormigón de espesor constante y en su dirección longitudinal, destinado a servir de encofrado para la losa que posteriormente será hormigoneada en obra.
Una vez que el hormigón haya fraguado, formará la placa con la prelosa. Podemos asegurar que la prelosa es una evolución industrial de la vigueta, ya que las viguetas están unidas. En el caso de las prelosas pretensadas, es un prefabricado de hormigón comprimido que forma parte de la parte inferior de la sección de una losa. Son elementos delgados en forma de placas compuestos por una capa de hormigón. En la armadura clásica es sustituida por alambres pretensados, lo que permite incrementar las cargas, las distancias entre apoyos y la reducción de la flecha, con las mismas reacciones de hormigón. Siguiente, por favor. En el caso de las propiedades, los materiales que suelen utilizarse presentan las siguientes propiedades. La resistencia a la compresión. El concreto tiene la habilidad de soportar los esfuerzos de compresión, de ahí a que sea la principal propiedad que se usa como parámetro de diseño y control de calidad. La durabilidad es una propiedad muy importante, ya que debe ser capaz de resistir la intemperie y acción con los productos químicos y el desgaste también. En el caso del acero, este proporciona una gran resistencia, ayuda a reforzar la estructura y garantiza la seguridad de la construcción. A la vez, el acero proporciona la resistencia a la corrosión en condiciones normales. Gracias. Doy paso a mi compañero. Ahora, en tipos, primero hablaremos de tipo de prelosas. Tenemos las prelosas clásicas. La prelosa clásica o simplemente armada es un elemento delgado y forma de placa, compuesto de una capa de hormigón, de una armadura y o una malla de acero electrosoldada, y puede incorporar las varillas de hierro necesarias a modo de esperas para la conexión y refuerzo. Luego tenemos las prelosas pretensadas. La prelosa pretensada es un elemento delgado de forma de placa, compuesto de una capa de hormigón en el que la armadura clásica se reemplaza por torones o alambres pretensados, lo que permite, aprovechando las ventajas de esta técnica, incrementar las cargas, las distancias entre apoyos y la reducción de la flecha, con las mismas secciones de hormigón. Las características de las prelosas pretensadas son similares a las clásicas en cuanto a detalles de terminaciones, dimensiones y usos. Podemos definir la prelosa pretensada como un elemento de hormigón comprimido prefabricado que forma parte de la base o parte inferior de la sección de una losa o forjado. Prelosas con aislamiento térmico. Este tipo de prelosas permite la incorporación de un aislamiento térmico. Este aislamiento generalmente de poliestireno expandido de alta densidad es incorporado en la prelosa en fábrica, lo que permite reducir los tiempos de ejecución en obra y garantizar los resultados de su uso, dado los ensayos previos. Prelosas alivianadas. Con el fin de reducir el peso total del forjado o losa, se puede incorporar elementos livianos a modo de relleno en las zonas de la sección donde el hormigón no sea necesario estructuralmente. Este sistema de inserción de bloques de poliestireno o elementos cerámicos o esferas de PVC permite trabajar con losas nervadas livianas de gran capacidad portante y que dispone de una cara inferior lisa con todas las características de las prelosas. Como en todo forjado o losa nervada, será necesario incorporar rigidizadores transversales en caso de concentración de cargas. Ahora hablaremos de las viguetas. En los tipos de viguetas tenemos las viguetas armadas, elementos formados por una zapatilla de 12 por 4 centímetros de hormigón en cuyo interior se encuentra la armadura. Esta va provista de su correspondiente celosía triangular para absorción de cortante. Viguetas pretensadas. Son elementos semiresistentes que constituyen la armadura de la losa.
Por ello solo se pueden resistir solicitaciones de manera solidaria con el hormigón de la capa de compresión. No son aptas para recibir cargas como un perfil metálico o una viga, ya que no son un dispositivo estructural en sí mismo. Las viguetas tienen una sección constante de hormigón de gran resistencia, 30 megapascales, y su forma es la de una T invertida. La armadura principal se aloja en la parte inferior y varía en función de la resistencia del acero utilizado y de la longitud de la vigueta, respetando lo especificado en las normas correspondientes. Siguiente, ventajas y desventajas. En las ventajas de las prelosas pretensadas tenemos proceso constructivo rápido y de fácil instalación, capacidad de despacho en el volumen y plazo requerido, concreto pretensado de alta resistencia y durabilidad, piezas despachadas a medida, menor cantidad de acero y concreto por metro cuadrado. Desventajas. Los elementos sufren estado de carga transitorios en su transporte y colocación y ajustes que pueden afectar la resistencia estructural de las piezas. Estas requieren de una inversión inicial muy importante para poner en marcha el sistema de producción, pero es justificada en obras grandes con plazos de ejecución reducidos. Debido a que este sistema debe enfrentarse a problemas a resolver durante los tiempos de fabricación y montaje, esto requiere de la ingeniería de proyecto de todas las instalaciones previas al comienzo de la obra. Ahora hablaremos de las viguetas pretensadas. Ventajas: ahorro de tiempo, debido a la menor cantidad de encofrado necesario para el montaje y además gracias a que las mismas piezas de prefabricado funcionan como encofrado, el ahorro de tiempo es significativo. Ahorro de encofrado, directamente relacionada con el anterior punto. Cuando se utiliza menor encofrado se ahorra dinero, sin embargo, este ahorro en dinero por encofrado es compensado por el mayor gasto en la elaboración del prefabricado. Mejor control de calidad en la pieza de prefabricado. Debido a que las piezas se hacen en ambientes más controlados y con ambientes especializados de curado, la resistencia del hormigón prefabricado será más homogénea y garantizada que el hormigón vaciado en sitio. Proceso más limpio. El sistema de viguetas prefabricadas requiere menor cantidad de producción de hormigón en obra, por tanto menor acopio de material, menor acarreo de hormigón por la losa y menos. Desventajas. Mano de obra calificada. Se necesita mano de obra con más conocimiento en la instalación de prefabricado. Los elementos de prefabricado necesitan estar dispuestos de cierta manera según los requerimientos del fabricante. Transporte de prefabricado. Si bien los controles de calidad son altos en la planta de producción, poco podemos saber de la calidad del transporte. Cualquier vehículo que transporte hormigón estará sometido a vibraciones que en algunos casos podrían dañar las piezas. Manejo del prefabricado en obra. Una vez entregado el material a obra, el elemento en su transporte hasta el lugar definitivo de su instalación es vulnerable a golpes y esfuerzos para los que no están diseñados. Integridad estructural. Especialmente cuando se habla de resistencia a fuerzas de sismo o viento, se procura que las piezas de hormigón fallen lo más lejos de las uniones posibles. En elementos prefabricados, esto es mucho más difícil, ya que justamente la unión entre hormigón vaciado en sitio, viga o columna, y vigueta es el punto más débil. Mala absorción de corte. Las losas se caracterizan por no necesitar estribos en su diseño, y esto es gracias a que el hormigón macizo es suficientemente resistente para soportar los esfuerzos de corte en los lugares más solicitados. Sin embargo, con viguetas prefabricadas, la unión entre hormigón prefabricado y vaciado in situ es más débil. Ya, ahora les hablaré sobre los otros sistemas. En esta ocasión se compara las pelosas con viguetas pretensadas y pelosas con viguetas de traliche. Pelosas con viguetas pretensadas son elementos prefabricados conformados en una sección de superficie plana y de largos longitudinales, en concreto prensado.
lo que permite conseguir un elemento de gran rigidez y resistencia ante la deformación. Su proceso constructivo es rápido y de fácil instalación y a su vez reduce el tiempo de ejecución. Debido a que su proceso constructivo es rápido, genera ahorros, control de desperdicios y limpieza en obra. Esto conlleva que la estructura tenga resistencia y durabilidad. Y las pelosas con viguetas de talicho es una combinación de paneles de concreto prefabricado reforzado de manera convencional y un acabado hecho en obra. Sirve como medio para construir una losa típica de concreto. El uso de concreto reforzado con acero que se coloca en obra une todos los elementos prefabricados, garantizando de esta manera seguridad, rigidez y solidez estructural, y mejora la calidad del fondo del techo que no requiere tarraxina ni solaqueo, y a su vez reduce el encofrado. Ahora les hablaré sobre el procedimiento constructivo, que tenemos el apilamiento, que es el material descargado y colocado en hileras. Cada hilera debe ser preparada por tacos distanciados de unos 5 metros a 2 metros, y con ello se puede garantizar la horizontalidad de la vigueta. Apuntalamiento es la etapa más relevante de este proceso constructivo. Consiste en el montaje de viguetas, ya que un error en esta etapa puede impedir el correcto funcionamiento de la losa y poner en riesgo la ejecución de la obra. El encofrado debe ser de madera para permitir que la contrafecha y la vigueta ceda el peso de la losa básica. Y en esta etapa sigue la colocación de viguetas y bodeguillas. En esta etapa comienza con la distribución de viguetas. Por lo general, el vendedor en obra proporciona los planos de distribución de las viguetas. La ubicación de las viguetas son de las vigas. Limpieza y lo mojado. Se debe limpiar cualquier material ajeno a la superficie ante una vigueta mediante un riego antes del vaciado respectivo de la capa de compresión, con el objetivo de mejorar la adherencia del concreto. Y para terminar tenemos el vaciado de concreto, que es de forma paralela a las viguetas con la finalidad de evitar movimientos al pisar de las viguetas que faltan vaciar. La mezcla de vibrado y curado del concreto de la capa de compresión seguirá las normas más convencionales de construcción. Muchas gracias. Ahora, proveedores. En proveedores tenemos a Optimiza Contratistas. Esta empresa ofrece una innovadora solución PAC para los proyectos de construcción en el país. Se trata de la venta en conjunto de las prelosas y viguetas pretensadas para uso en la construcción de edificaciones multifamiliares y estacionamientos en sótanos. La otra empresa, Concremax, desde hace 20 años fabrica y comercializa las viguetas pretensadas, elementos prefabricados de concepto pretensado para losas, las cuales permiten lograr procesos constructivos más rápidos. Gracias a esta tecnología se ha logrado suministrar de forma exitosa cerca de 10 millones de metros cuadrados en pisos y entrepisos para todo tipo de obra de edificaciones, distribuidos en las distintas regiones de nuestro país. Siguiente. Ejemplos de uso en obras. Para ejemplos de uso en obras tenemos Juan 340. Es una obra que se encuentra ubicada en el distrito de Miraflores. Consta de 11 pisos y cuenta con increíbles áreas comunes. Este proyecto aún se encuentra en construcción. El sistema que utilizan son las losas con viguetas pretensadas, la cual es muy efectiva para optimizar el tiempo de ejecución. En la siguiente imagen, asimismo, podemos ver uno de los primeros proyectos en los que se usaron viguetas y bovedillas. Fue en la construcción de la fábrica de hilados de algodón de Phillips y Lee, en donde se usó una viga de hierro con doble T. También se incluyó una especie de bovedilla en forma de arco y un relleno de concreto simple para nivelar la superficie. Siguiente. Recomendaciones. En recomendaciones se tienen que en viguetas pretensadas para manipularlas y teniendo en cuenta la ubicación de su armadura, se deben tomar por ambos extremos con el ala de la T hacia abajo, de tal forma que su peso propio demande flexiones en la zona con mayor armadura. También el apuntalamiento debe cumplir con lo indicado por cada proveedor. Para los tipos de viguetas más comunes en el mercado, hoy en día deben disponerse banquinas cada 1.50 metros
apoyadas en puntales correctamente verticalizados y rigidizados también cada 1.50 metros como máximo. Es importante la colocación de la primera línea de banquina en proximidades a los apoyos. Las siguientes banquinas deberán colocarse de tal forma de garantizar una contraflecha en la losa durante el hormigonado que respete la indicada por el fabricante. Una de las recomendaciones que nos brinda la empresa Concremax anteriormente mencionada es ambos productos, prelosas y viguetas pretensadas en un edificio multifamiliar. La recomendación es llevar las prelosas pretensadas en los sótanos mientras que las viguetas en pisos superiores. Conclusiones. Conclusiones. El prefabricado tiene tantas ventajas como desventajas. El sistema gana popularidad debido a que los costos respecto al hormigón vaciado en sitio van siendo cada vez más convenientes. Sin embargo, estructuralmente hablando, aún no existe una ventaja significativa en cuanto a la seguridad estructural. Si bien existe mejor control en planta, el transporte y manejo disminuyen las garantías en un material tan frágil como el hormigón. De todas maneras, los factores de seguridad de las normas constructivas en hormigón son lo suficientemente conservadoras como para no ver fallos en la construcción. A pesar de los errores que se comentan tanto en el sistema prefabricado como en el sistema de vaciado in situ. Generalmente este tipo de elementos se utilizan en proyectos de grandes infraestructuras. Además de las obras civiles, también se ha logrado trabajar en otros sectores productivos como minería y algunos proyectos habitacionales. Esto es todo. Gracias.